Buenos días, soy el profesor Manuel y a continuación vamos a hablar sobre los ángulos. ¿Correcto? Se llama ángulo a la unión de dos rayos no colineales que tienen el mismo origen. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si tenemos dos rayos no colineales, o sea que no están en la misma línea, y tienen el mismo origen, o en este caso, correcto, tenemos el primer rayo OA y el segundo rayo OB, nos determina cierto ángulo que vamos a determinar con las letras del alfabeto griego. ¿Correcto? Va a tener una notación. El ángulo A o B lo puedo llamar así, o también puedo llamarlo con este símbolo, que significa también ángulo. Ángulo A o B, o más resumido, también puedo llamarlo A o B con esa cosita en la cabeza de la letra central, que por lo general es el origen. Alfa viene a ser el ángulo y siempre es una letra del alfabeto griego, por lo general, ¿correcto? Tenemos también los rayos. Esto vendría a ser un rayo, el rayo OA, y el rayo se determina con una flechita en la cabeza. ¿Está bien? Acá también tenemos otro rayo, OB, vamos a determinar con una flechita en la cabeza. ¿Está bien? Nosotros podemos medir estos ángulos. ¿Está bien? Y distintos tipos de ángulos. Vamos a tener una clasificación. ¿Cómo se clasifican? Ahora lo vamos a hacer. Clasificación. ¿Cómo se clasifican estos ángulos? Tenemos en el primer caso ángulo agudo. ¿Cómo es un ángulo agudo? Un ángulo agudo, ¿correcto? Es aquel ángulo en el cual, vamos a ver, bonito, es aquel ángulo en el cual alfa va a ser mayor a 0, pero menor a 90 grados. Menor a 90 grados, eso hay que recordar. Es en el ángulo agudo. Luego tenemos en verde color, tenemos el ángulo recto. También tenemos el ángulo recto, como ya les había dicho. El ángulo recto va a estar determinado por un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Si tenemos en este caso, se simboliza por un cuadradito en el origen. ¿Está bien? Tenemos los rayos y se simboliza de la siguiente forma. La medida del ángulo A o B es igual a 90 grados, ¿correcto? Ese es el ángulo recto. C. También tenemos el ángulo obtuso. Tenemos el ángulo obtuso. En el ángulo obtuso vamos a tener correcto, un ángulo mayor a 90 grados. ¿Está bien? Mayor a 90 grados. El ángulo beta va a ser mayor a 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Está bien? Menor que 180 grados. Ahora, tenemos también la siguiente clasificación. Primero hemos visto la clasificación de los ángulos, de cada uno de los ángulos, pero también tenemos una clasificación según la posición de sus lados. ¿Está bien? Según la posición de sus lados.
y vamos a tener opuestos por el vértice. En este caso vamos a tener dos rectas opuestas, ¿está bien? Dos rectas opuestas en la cual nos va a definir ángulos, como por ejemplo en este caso tenemos alfa y el opuesto, este es el vértice, este punto central que es el origen viene a ser el vértice y el opuesto va a ser este alfa de acá, ¿correcto? Son opuestos por el vértice. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bien, vamos a nombrar, va a ser A, B, C, D. ¿Está bien? ¿Esto qué nos quiere decir? Que la medida del ángulo A o B va a ser igual a la medida del ángulo C o D. ¿Está bien? Eso quiere decir eso, forma matemática. Ahora también podríamos tener ángulos adyacentes. Vamos a tener B, ángulos adyacentes. Vamos a tener ángulos adyacentes, en los cuales son dos ángulos que tienen un vértice y un lado en común, ¿correcto? Supongamos que tenemos esto. Hacerlo más bonito. Tenemos esto. ¿Está bien? Y lo único que comparten estos ángulos adyacentes van a ser un lado en común. Esto viene a ser O, que es el origen. Es el origen. Y en esta parte vamos a nombrar. Esto es A, esto es B y esto es C. B vendría a ser el lado en común. Vendría a ser el lado en común. Y nosotros podríamos tener el ángulo alfa y acá el ángulo beta. Y esos dos ángulos serían ángulos adyacentes, ¿correcto? También podríamos tener ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos en los cuales nosotros podríamos definirlos de la siguiente forma. Podríamos tener varios ángulos. Podríamos tener el ángulo A, perdón, el rayo A, B, C, D, E, ¿correcto? Y podríamos tener alfa, beta, teta y gamma. Podríamos tener todos esos ángulos consecutivos, ¿no? Para poder diferenciarlos. Ahora, también hay otra clasificación según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas, ¿está bien? Y según la suma de sus medidas vamos a tener ángulos complementarios. Estos ángulos complementarios, ¿correcto? Son aquellos ángulos complementarios. Estos ángulos complementarios son aquellos ángulos, ¿correcto?, que suman 90 grados. Supongamos, ¿no?, que tenemos este ángulo acá y tenemos este ángulo acá. ¿Está bien? Y tenemos acá el ángulo alfa, el ángulo beta de esta imagen. Y alfa más beta, si suman 90, se llaman ángulos complementarios, ¿correcto? Se llaman ángulos complementarios si suman 90 grados. Ahora, sabiendo esto, yo puedo encontrar el complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo, ¿correcto?
El complemento de un ángulo es lo que le falta a la medida del ángulo para ser igual a 90. Por ejemplo, esto se simboliza de la siguiente manera. El complemento del ángulo alfa va a ser igual a 90 menos alfa. ¿Está bien? A ver, ponemos un ejemplo. Si yo te pidiera, por ejemplo, el complemento de 37 sería 90 menos 37. Y esto sería igual a 53. Yo te pediría el complemento de 45. Esto sería 90 menos 45. Esto sería igual a 45. Si yo te pidiera el complemento de 30, sería igual a 90 menos 30. Y esto sería igual a 60. Por otra parte, también tenemos los ángulos suplementarios. ¿Ve? Los ángulos suplementarios. Tenemos los ángulos suplementarios. En este caso son aquellos ángulos que suman 180 grados, ¿correcto? Vamos, acá tenemos teta y acá tenemos el ángulo omega. ¿Está bien? Sería teta más omega sería igual a 180. Hay que recordar esto, ¿correcto? Suplementarios y complementarios. Acá tenemos ángulos complementarios que suman 90 y tenemos suplementarios que suman 180. Y si yo quisiera encontrar el suplemento, de un ángulo, ¿correcto? Va a ser muy semejante a lo que hemos hecho anteriormente. El suplemento de un ángulo va a ser 180 menos ese ángulo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo te pido el suplemento de 124, esto va a ser 180 menos 124, que es igual a 56. ¿Correcto? Si yo te pediría el suplemento de 130, esto sería igual a 180 menos 130, ¿correcto? Y esto solamente sería la resta. 50, ¿correcto? 50, 60, 70, ya está. Eso sería el suplemento. Hay que aprender a diferenciar el suplemento del complemento, ¿está bien? Otra cosa que debemos recordar, ¿correcto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, un arreglo de esta forma, y tenemos el ángulo alfa, tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo teta, alfa más beta más teta va a ser igual a 360 grados. Claro, porque está dando una vuelta entera, ¿cierto? Sería 360 grados. Otra cosa muy importante que debemos aprender de los ángulos son ángulos determinados por rectas, ¿correcto? Serían ángulos determinados por rectas. Estos ángulos determinados por rectas paralelas, no hay que olvidarlo. ¿Sí? Voy a hacer el dibujo, voy a poner pausa. Ahora nosotros podemos tener distintos tipos de ángulos si nosotros tenemos dos rectas paralelas. Las rectas paralelas se van a determinar por L1 y L2 y lo vamos a simbolizar. L1 es paralelo a L2. Paralelo significa que nunca se van a tocar. Vamos a tener ángulos alternos internos. Cuando te digo que son alternos, es porque son opuestos, uno alternado del otro, y que son internos van a estar dentro de las dos rectas. Si te digo alternos internos, por ejemplo, si este es beta, si es un alterno interno, si es alterno, tiene que estar
en la posición opuesta si es alterno. Y como son internos, los dos son dentro. ¿Correcto? Si en este punto es beta, correcto, si en este punto es beta, su alterno sería este. ¿Está bien? Son alternos internos. Ahora, pero hay que recordar que por opuestos por el vértice, esto también es beta. Y esto también es beta. ¿Está bien? También podemos tener alternos externos. Los alternos externos serían esto de acá, que le voy a llamar alfa. ¿Está bien? Y su alterno sería esto de acá, alfa. Pero por opuestos por el vértice, esto también sería alfa y esto también sería alfa. ¿Correcto? Sería alfa. Ahora, hay que recordar que todo esto sería un ángulo llano, ¿cierto? Entonces, beta más alfa es igual a 180. ¿Está bien? 180, siempre, beta más alfa. Sea este alfa o sea este alfa, ¿correcto? Este alfa más este beta, 180. Este beta más este alfa, 180 también, ¿correcto? Ya. Esto también hay que recordarlo, que suma 180 alfa más beta. ¿Está bien? Ahora, para poder entender mejor para qué nos sirve esto, vamos a realizar unos cuantos problemas. Pero antes de eso, vamos a ver un par de propiedades. Una de las propiedades más importantes es la propiedad del serrucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos otra vez las líneas paralelas, correcto, tenemos estas líneas paralelas y tenemos L1 y L2. Este va a ser una de las propiedades. Correcto. Si nosotros tenemos acá alfa, y acá tenemos beta, y acá tenemos x, hay que recordar algo muy importante. Si yo sumo los ángulos que están hacia el lado izquierdo, o sea, alfa más beta, van a ser iguales a los ángulos que están en el lado derecho. Siempre. ¿Está bien? La suma de los ángulos que están en el lado izquierdo van a ser igual a la suma de los ángulos que están en el lado izquierdo. Un ejemplo, si yo tengo otra vez dos líneas paralelas, ¿está bien? Yo tengo estas dos líneas paralelas, hay que recordar que hay que simbolizar esto como L1 y L2 y decir que L1 es paralelo a L2, ¿está bien? Si yo te digo, en este caso, acá hay una cosita que debemos corregir. Si tenemos, a ver, esto, estas dos líneas paralelas, correcto, si tenemos estas dos líneas paralelas, acá, y tenemos ahora acá L1 y L2, donde L1 es paralelo a L2, y acá tenemos un 3x más 15, por ejemplo, más 15, y acá tenemos 85, en ese lado tenemos 10, ¿correcto? Lo que habíamos dicho es que si nosotros sumamos los ángulos que están hacia un lado, o sea, 3x más 15 más 10 va a ser igual a los ángulos que están al otro lado. ¿Está bien? Sería 3x más 25 igual a 85. 3x es igual, pasa al otro lado a restar, me quedaría 60, x es igual a 20. ¿Está bien? Y esto se cumple si es que el serrucho tiene más dientes. ¿Bien? Por ejemplo, 2. En la número 2 vamos a ejemplificar esto. Tenemos otra vez las dos líneas paralelas.
primera línea paralela, segunda línea paralela, correcto, y vamos a tener algo parecido a esto. Si tiene más dientes, no importa. Ahora tenemos acá, por ejemplo, alfa, X, beta, vamos a poner Y, vamos a poner teta. Vamos a llamar L1, L2, siendo L1 paralela a L2. Y si nosotros tenemos así, por ejemplo, otra vez aplicamos lo que habíamos dicho. Los ángulos que están al lado izquierdo, la suma, alfa más beta más teta, va a ser igual a los ángulos que están hacia el otro lado, X más Y. ¿Está bien? Van a ser igual. Ahora, si yo puedo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener otra vez dos líneas paralelas. Esta línea me salió un poco chueca. Ya. Tenemos otra línea acá. Y vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4. Acá le vamos a poner 15. X. Siempre en las hendiduras, ¿no? 25, 3X, 40. Entonces, hay que olvidarse L1, L2. L1 es paralelo a L2. Hay que olvidarse de estas cositas. Ahora, este lado, este lado, este lado. Hay que sumarlo. Sería 15 más 25 más 40. Va a ser igual a este lado, este. Más 3X. Ahora tenemos 80, que es igual a 4X. El 4 pasa a dividir y me queda 20. ¿Está bien? Y me queda 20. Así es como se soluciona este tipo de problemas. Ahora, ¿sí? Solamente es encontrarle nada más la forma. Hasta acá acaba el video, chicos. Espero que les haya gustado el video. Por favor, realicen su tarea que les voy a dejar en la descripción. Muchas gracias, chicos.